Bien, Dios les bendiga. Muy buenos días. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos por aquí. Un día más que el Señor nos regala para estar en su presencia, estudiar su palabra. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que luego de esta transmisión veas el video. Y saludamos desde ya a todas las que se van conectando. Yesenia, Dios te bendiga, muy buenos días. Y bueno, como saben, hemos estado haciendo un plan operativo de nivelación que implica que aquellas que están interesadas en estudiar el libro de Esther, pero que no pueden participar con nosotras en nuestro grupo que tenemos los lunes a las 8 de la noche, pues hemos decidido que cada semana vamos a subir un video representativo de cada capítulo para que si en esa semana no pudo asistir, pues se ponga al día y entonces pueda participar de la siguiente entrega. Hoy, como muy bien vemos, vamos a estar en el capítulo 2 y las que están con nosotros en el grupo de los lunes saben que nosotras tenemos nuestro tema de nuestros apuntes, porque de verdad que es extraordinaria la experiencia, ha sido muy de beneficio, por lo menos para mí, y conocer una historia que es tan conocida, valga la redundancia, pero que tenía detalles que nosotros no percibíamos. Hay una presentación que también la vamos a ir compartiendo algunas imágenes, porque como le decía a las chicas, soy un poco visual y por lo tanto me gusta ver cómo era en esa época. Así que vamos a orar para dar inicio. Señor, gracias te damos porque en este tiempo nos has permitido conocerte por medio de la revelación escrita. Te damos gracias porque tú estás transformando nuestros intelectos, estás poniendo el querer como el hacer en nuestras vidas y estás capacitándonos para toda buena obra. Te pido, Señor, por cada mujer que está viendo esta transmisión en este momento y aquellas que han de conectarse luego, que mira que tienen el anhelo de estudiar tu palabra, sé tú poniendo y añadiendo todo lo que haga falta para que así como han iniciado, pues puedan permanecer hasta el final. Tú eres el que hace todas las cosas más abundantemente de lo que podamos imaginar. Te damos gracias, que tu Espíritu Santo nos acompañe durante toda esta transmisión, Señor, y que mis palabras sean conforme a tu propósito para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Así que, bueno, pues sin más vamos a empezar. Ustedes saben que me gusta compartir con ustedes el texto en la pantalla para que así ustedes también puedan ir leyendo conmigo y si en algún momento pues entraron a esta transmisión sin alguna Biblia o algo, pues puedan verlo. Pero recuerden que es importante que usted ya haga de todo esto un estudio, o sea, un hábito, que usted tenga todo lo que necesita, anote todo lo que vaya encontrando y que disponga un tiempo cada día para estudiar su palabra. Así que vamos a empezar en el nombre de Jesús y dice, Esther es proclamada reina. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Debemos recordar que terminamos el primer capítulo viendo que hubo una serie de banquetes y una serie de actividades sociales y de élite, ¿verdad? Que terminaron en desgracia porque la reina, esposa del rey Asuero, pues no quiso comparecer ante el pedido del rey. Y eso produjo que todas las provincias, las 127 provincias, recibieran un dictamen, un decreto por parte del rey, de que la mujer iba a tener que estar sometida bajo su marido. Y también vimos que era un aspecto ya de parte de las consecuencias del pecado para la mujer. La mujer
iba a ser para el hombre y el hombre iba a enseñorearse sobre la mujer. Entonces, luego de eso, también recordamos que él tenía en miras, pues, invadir Grecia, una nación que tenía muchísimo tiempo antes que ellos, y él intentó hacerlo, pero resulta que luego aquí nos damos cuenta que hubo un fracaso en esa parte y él no pudo conquistar Grecia como él quería. Así que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay aproximadamente 4 años de diferencia y la invasión a Grecia no tuvo frutos, sino que regresó a casa como un hombre derrotado y queriendo alegrar su corazón con los placeres sensuales, porque él era un hombre muy parecido a su padre, que gustaba de las mujeres y por tanto tenía ese harén. Aunque él tuviera su reina, recuerden que estos reyes tenían harenes y que luego primero le llegaban doncellas y luego que compartían con él, pues entonces la pasaban a otro lugar que pasaban a ser concubinas. Así que en este momento nos damos cuenta que él se acuerda de Basti. Hay estudiosos que plantean que ese acordarse tiene varias perspectivas. Puede ser que se haya acordado desde la perspectiva sexual, o sea, la extrañaba con todo el tema que él había durado todos esos años. No establece si estuvo con alguna mujer, pero si lo estuvo, no hubo ningún involucramiento emocional. También hay algunos que plantean que luego de pasada todas las cosas, se dio cuenta de que el dictamen era bastante radical y bastante estricto para Basti. Sin embargo, algo ya que es emitido desde el trono, desde la realeza, no puede ser derrocado, no puede ser vuelto atrás. Por lo tanto, aunque él mismo fue que mandó emitir esa ley y aunque él mismo era el rey, no podía borrar la sentencia. Entonces, a lo mejor por eso ya él empezó a sentir remordimiento. Pero también recordó que en su enojo la había echado de su presencia. O sea, hay un componente extra. Recuerden que le recogieron todas las cosas y la sacaron del palacio y no tuvieron un encuentro o una despedida formal y emocional como se supone que nosotros tenemos que tener. Ella se fue y él ni siquiera la vio. Entonces, a lo mejor también hay un poco de culpa, un poco de qué hubiera sido si me despido, qué hubiera pasado si la escucho. O sea, hasta los reyes también tienen esas incertidumbres. Gloria a Dios. Así que los comentaristas judíos dicen que se acordó de ella como con placer, como si disfrutara de la parte sexual que ella le proveía. Aún así, él tuviera más concubinas. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para él, para el rey, jóvenes vírgenes de buen parecer, y pongan el rey persona en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Aquí en estos dos versículos nos vamos a detener. Según los estudiosos, que esto ocurre más o menos aproximadamente en el 7º año del reinado de Asuero. Y dice que él, a pesar de que él tenía mujeres de todos lugares que le llevaban a su harén, esta solicitud fue explícita con el fin no solo de buscar mujeres para satisfacer su necesidad sexual, sino porque era necesario que empezara a reinar una nueva reina, como bien, ¿verdad?, sabemos, pero que era con el objetivo más que una satisfacción sexual, también encontrar dentro de ese grupo a la que iba a ser la futura reina. Y recuerden que no sé si saben que hay estudiosos que plantean que fue un aproximado de 400 doncellas que fueron llevadas a palacio desde las 127 provincias. Y recuerden que tampoco fue tan natural y tan bonito como nosotros a lo mejor pudiéramos pensar. No, esas muchachas
pues eran sacadas de sus casas a la fuerza por la parte, vamos a decir así, militar del palacio en cada una de esas provincias. Y ya imagínense ustedes cómo llegaban esas chicas. Entonces, era muy rara vez que luego de que ellas pues llegaran y que las prepararan, que vamos a ver cómo se da toda esa dinámica más adelante, las que se dejaban tomar para llevar a palacio era como que ya tenían una vida marcada. ¿Y en qué implica esto? Bueno, ellas iban a ser preparadas para darle placer al rey por una sola noche. Si el rey se fijaba en ellas, pues la hacía reina, pero en el caso de que no se fijaren, pues entonces iban a pasar al área donde están todas las demás concubinas y posiblemente el rey las olvidaría. Y eso implicaba como si fuera una enviudez, porque ellas tampoco les era permitido casarse con otro hombre ni salir del palacio, pero hasta que el rey no las llamara a presencia, pues tampoco podían estar. Así que imagínense todo lo que implicaba cuando una doncella sabía ya que la guardia del rey había venido a buscarlas. Había una parte que ellas pensaban que posiblemente, claro que sí que podían hacerlo, pero en su gran mayoría ya sabían que esto iba a implicar una vida permanentemente en palacio, posiblemente sin nunca más volver a ver al rey, pero sin poder demostrar afecto y amor hacia otra persona del sexo masculino. Así que en este caso, poniendo de referencia a Esther, Esther hubiera sido una de esas. Si él, luego de esa noche que comparte con ella, pues decide no aceptarla. Y algo que demarcó la diferencia entre Esther y las demás, lo vamos a ver más adelante, fue la gracia, pero también la belleza, tanto interna como externa, que ella experimentó. Así que la reina tenía una posición de mayor influencia, podían haber 400 concubinas, pero la reina era la que representaba el reinado junto con Asuero. Es por esto que vemos que en el capítulo 1 él la mandó a buscar para mostrar no solo su opulencia, no solo lo majestuoso de su reino, sino también la hermosa mujer que tenía. O sea, él no la sacaba a las 400, él sacaba a la que era la reina. Así que, eh, como Esther, pues ella también tenía, las demás tenían muy pocos derechos, pero Dios en esta historia tenía un objetivo. Así que el plan era reunir a las mujeres más hermosas. De hecho, hay algunos que plantean que este fue como el primer certamen o tiene características del primer certamen de belleza, y es porque reúnen a las mujeres más hermosas de la tierra, las traen al harén, las preparan, que vamos a ver en qué consiste eso más adelante, y luego le hacen todo lo necesario para que sea la señora de Persia, o sea, la reina. Y la ganadora pues iba a reinar en lugar de Basti, como muy bien hicieron el planteamiento los que le dieron consejo al rey. Entonces, en el versículo ya 3 dice, y ponga el rey personas en toda la provincia de su reino, lleven a todas mujeres vírgenes de buen parecer a Susa, que era la capital donde estaba el palacio. Y aquí me detengo en la segunda parte, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que le den sus atavíos. Recuérdense que en ese tiempo los reyes tenían eunucos. En una reunión pasada hablábamos de que hay 3 tipos de eunucos. Está el eunuco que nace eunuco, o sea, que decide apartar sus intereses sexuales y físicos para una obra determinada. Está el eunuco que lo hacen eunuco, que aquí Hegai entra dentro de ese rango, que es que los grandes reyes de ese tiempo pues tenían hombres al servicio del harén de las mujeres. Pero para eso tenían que hacerle una serie de intervenciones para que no se despertara ningún deseo sexual y no traicionara al rey, porque esa traición implicaría la muerte. Y hay otros que deciden hacerse eunucos, no necesariamente nacen con ese interés de apartarse a nivel sexual o a nivel físico para una obra,
sino que en el camino lo van encontrando. Y deciden pues tomar esa decisión de permanecer enfocados en un área y dejarle esa otra área de la sexualidad y de los deseos y de los deleites, pues dejarlos en las manos del Señor. Tanto el primero como este último se hace con la ayuda del Señor. Y recuerden que el mismo Pablo plantea que el que quiera hacerse eunuco está muy bien, pero que los demás que no se estén quemando, que no entren en pasiones desordenadas, que no hagan cosas que desvirtúen la gracia de Dios en sus vidas, sino que el que fue llamado a casamiento, que se case. ¿Ok? Pero es bueno aquí, hago la mención, porque en ocasiones se suele discriminar y se suele burlar a las personas que deciden pues dejar esa área de sus vidas a un lado, ya sea para servir al Señor o para servir en otra área, porque hay eunucos que no son cristianos, ¿ok? Entonces, bueno, que así como nosotros recibimos el respeto de que nos hemos decidido casar, pues también que respetemos a aquellos que han decidido dejar esa área de sus vidas a un lado para con eso glorificar a Dios. Eso es muy subjetivo y es muy personal. Así que cuando hablaba de atavíos, se hacía referencia a joyas y a cosméticos. Ahí miren, les aseguro que estaban todas las clases de cremas y de todo lo que usted pueda pensar cuando le llega la palabra cosmético, pero no cosmético como lo vemos ahora, que muchos colores extravagantes, muchas cosas, no. Eran productos en su mayoría hechos por ellos mismos, porque Persia era un territorio muy conocido por buenas especies y en cada especie ellos preparaban cosméticos y eso lo hacía a mayor naturalidad al momento de confeccionar esos cosméticos, más resultado tenía en el cuerpo, en la cara de la doncella o de la mujer que lo utilizara. Así que este versículo, o sea, esta parte de que habla de Gai, pues completa que era necesario que él estuviera presente porque él conocía todos los movimientos y todos los gustos del rey. Entonces, cuando dice que en el versículo 4, que de hecho lo voy a leer para poder completar la idea, cuando dice en el versículo 4 que y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Déjenme decirle que aunque debía agradarle a los ojos del rey, al primero que le debía agradar en los ojos era a Hegai, porque él era el que sabía cuál era la que completaba las características tanto físicas como intelectuales y de carácter que necesitaba la mujer que iba a suplir o que iba a ir en su sesión de base, porque nadie sustituye a nadie. Entonces, ¿qué pasaba? En ese tiempo ocurría como si fuera un baño de preparación. Lo vamos a ver más detalle ahorita. Pero preparaban a todas las mujeres y de hecho no solamente la preparaban como lo vamos a ver más adelante, sino que también las instruían en la etiqueta de la corte, es decir, cómo ellas debían manejarse delante del rey. A ellas sabían que no podían ir a presencia del rey sin ser llamadas porque les causaba la muerte. Ella sabía cómo manejarse cuando estuviera junto al rey en alguna entrega o en algún programa o en algo. Ellas necesitaban saber cómo manejarse en cada esfera. Y también en el uso de las bellezas, o sea, ellas necesitaban saber cómo mantenerse de manera apropiada para que cada vez que el rey requiriera su presencia, pues ellas pudieran estar aptas conforme al rey le gustaba. Gloria a Dios. Así que en Proverbios 20:30 vemos el término también de atavíos y pudiera referirse a tratamientos que implicaban masajes en la piel, porque atavíos tienen una connotación como de estregar, como de esto, ¿verdad? Y eso implicaba, ellas necesitaban ser estregadas a nivel de cosméticos de la época para poder estar presentables. Así que siguiendo con la lectura, entonces todo esto está pasando, imagínense usted, todo eso está pasando en Susa, pero entonces en otro lugar hay una persona que ha sido incógnita hasta ahora, que nadie sabía que existía y ahora la vamos a ver.
Dice que había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Deben recordar que a nivel histórico, el libro de Esther, aunque está ubicado en una posición después en este caso de Nehemías, fue en el transcurso de Nehemías y también tiene parte histórica con Esdras. Por eso es que si usted ha tomado un estudio cronológico de la Biblia, se va a dar cuenta que los libros que ahora actualmente conocemos en el orden en el que están, no necesariamente la historia pasó de esa manera. Así que si usted se da cuenta, usted hace así y mira la Biblia, antes de entrar en Esther, usted entra en Nehemías. Pero en la historia ocurrió mientras transcurría también parte de Nehemías y parte de Esdras. ¿Qué pasaba? Por medio del exilio de Nabucodonosor, el pueblo de Israel tuvo que moverse de su lugar. Y vemos cómo Esdras hace 2 viajes de regreso. Hay uno que lo hace entre el capítulo 1 y 2, que lo vemos, y hay otro que lo hace en el capítulo 7. ¿Qué pasa? Al parecer, Mardoqueo, aunque era descendiente de Israel, decidió quedarse en aquel lugar. Los motivos no los conocemos. Sin embargo, él decidió quedarse y decidió incluso que también Esther, que es Hadasa, pues permaneciera junto con él en ese tiempo, en esa área de Susa. Otra cosa que es bueno mencionar es que aunque haga referencia de que Mardoqueo participó en ese exilio, cuando menciona todos esos nombres, o sea, menciona al papá y menciona al abuelo, lo que quiere decir es que hubieron generaciones, varias generaciones luego que permanecieron en otras tierras, pero que no hacía referencia de él mismo como persona, porque eso implicaría que él tuviera más de 100 años, que es algo que no está demostrado, pero que no hay estudiosos que plantean que posiblemente no. Así que ambos, tanto Esther como él, eran parte de la gran comunidad de judíos que fueron forzados a reubicarse fuera de Judá y que decidieron no regresar con Esdras. Así que en los tiempos de Mardoqueo, la tierra de Judá era considerada como un lugar silvestre y esquivo. O sea, después que duraron todo ese tiempo sin saber de esa tierra, el movilizarse nuevamente a ella, simplemente algunos tomaban la decisión de no hacerlo. Así que con respecto a Mardoqueo, hacen muchas referencias de que su nombre implicaba parecido a nombres de dios persa, y ahí es bueno mencionar que a Hadasa se le cambió el nombre para Esther porque ella iba a estar en presencia del rey y él quería guardar la integridad física de Esther. Sin embargo, él mantuvo su nombre y, como vemos, era descendiente benjamita, o sea que sí era descendiente del pueblo de Israel. Y vamos a ver entonces cómo sigue esta dinámica. Aquí seguimos leyendo. Dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, que era hija de su tío. O sea, Mardoqueo tenía un tío y ese tío tenía una hija que es Esther, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y aquí es bueno resaltar la responsabilidad que en todo momento vamos a ver que Mardoqueo presenta para con Esther. Me llama mucho la atención de que él le pidió que cambiara su nombre, y de hecho en ocasiones es objeto de decir como que en algún momento los cristianos pues se resguardan en otras cosas o cambian su identidad, y es bueno mencionar que la integridad que tuvo Esther, o sea, de permanecer viva durante todo lo que pasó, fue gracias a este pensamiento de Mardoqueo de cambiarle el nombre, porque el nombre en ese tiempo implicaba el origen y la identidad de donde la persona venía. Y no es un aspecto de que se cambien o que sean cristianos de la secreta, no,
sino que hay momentos específicos en el que Dios usa para sacar a la luz alguna información de esa persona. Y no era necesario que ella llegara diciendo que era Hadasa, porque aunque Dios la hubiera guardado, pero también era necesario ser prudente, y me imagino que Mardoqueo se dejaba guiar de Dios en todo momento. Así que Hadasa significa mirto y Esther es el nombre persa que significa estrella. Fue criada por su primo Mardoqueo desde la muerte de sus padres, y el mirto, que es de donde sale la palabra de Hadasa, el nombre de Hadasa, reemplaza lo que tiene que ver las zarzas y las espinas en el desierto. O sea, el mirto venía a ser como el tipo de la zarza y el tipo de los espinos que en un momento vemos en la palabra que hace referencia. Y tiene una connotación de que el Señor aceptaba a su pueblo independientemente de las circunstancias que ellos cada vez iban haciendo, porque vemos cómo Israel en un momento experimenta algo extraordinario en Dios, luego se desenfoca, luego peca, luego entonces tienen que ir a la presencia de Dios. Y hay muchos ciclos. De hecho, hay un estudio que en una ocasión estuve viendo que hablaba sobre los 7 ciclos de Israel, o sea, 7 veces en la historia en lo que ellos tenían una buena relación con Dios, se desenfocaban, pecaban, caían de la gracia y tenían que nuevamente ir a la presencia de Dios. Así que en el tiempo que vamos a estar. Y pues decía aquí que quería enseñarle como especie de una vista panorámica de lo que realmente acontecía en ese tiempo, pues entonces mostrarles en qué es que tiene versículo 8 y 9. Aquí todas las que han visto la película de Esther, pues saben a quién se refiere este personaje. Y dice en el versículo 9 que la doncella agradó a sus ojos, haciendo referencia al eunuco, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. 3 puntos importantes. Prontamente les dio atavío, o sea, les dio cosméticos, ropas y joyas que no necesariamente le había dado a las demás. Cuando hacía referencia a la alimentación, se refería a que posiblemente comía de la misma comida del rey o tenía algún trato especial al momento de los alimentos. Y también 7 doncellas, señores. Él le dio 7 doncellas o 7, ¿verdad? De las que estaban ahí para que estuvieran al cargo completamente de ella. O sea, ella halló gracia en los ojos de ese eunuco. Y hay estudiosos que plantean que él es el tipo del Espíritu Santo guiando a Esther en medio de que estaba en palacio. Es como lo que vimos cuando estuvimos estudiando el libro de Ruth, pues que Noemí en un momento pues se dejó usar de Dios como si fuera tipo Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, sino tipo. Y aquí entonces ella procura pues hacerse íntima relacionada de él, porque ella a su vez también sabía que él conocía todo lo que al rey le gustaba. Y eso es muy interesante porque en el Espíritu Santo encontramos qué es lo que realmente a nuestro Padre Celestial le gusta. Y vamos a darnos cuenta de que más de lo que el Rey pueda darnos, debemos procurar conquistar su corazón, porque cuando tenemos su corazón, lo tenemos a Él y tenemos también lo que Él nos da. Así que dice en el versículo ya 10, miren, aquí era como una especie de cómo se vivía en ese momento. Todas, habían algunas que estaban súper contentas, pero Esther tenía una dinámica especial. Así que Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba y cómo la trataban. Él había dado una instrucción específica y ella había obedecido. No porque quería que se mantuviera en secreto necesariamente que ella era cristiana, sino, o sea, que ella era hebrea,
sino para que se le guardara su integridad, porque en ese tiempo y durante toda la historia sabemos que hay personas que van en contra de los judíos. De hecho, hay un término que se conoce como antisemitismo y hay otro término que un politólogo francés estableció como la judeofobia, que es cuando a nivel político, a nivel de religión, a nivel cultural, pues las personas discriminan y menosprecian a los judíos. Ok, entonces es importante saber eso. Luego de ahí, pues entonces nos damos cuenta que dice que y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir el rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto era 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Aquí le voy a enseñar alguna pequeña referencia. Miren, esto era como, vamos a decirlo así, los baños donde ellas permanecían. Claro, era un harén, el baño era muchísimo más grande. Pero fíjense aquí, por todo el tema de los aceites, jabones y todo aquello. Y se las pintaban, la llenaban de joyas y todo eso. Y también aromatizaban todo el área donde ellas estaban durante 12 meses. Aparte de eso, habían unas cremas especiales y unos jabones especiales que le aclaraban la piel, le quitaban las manchas, los lunares. Y ya tenían que pasar ese proceso por 12 meses. Había varias razones más también. Era importante para este eunuco asegurarse de que ninguna de las doncellas había llegado embarazada. Y por tanto, que al cabo de 9 meses pues diera a luz un hijo que luego esa mujer atribuiría como que era del rey. Entonces ellos cuidaban esa parte. También guardaban el concepto de la salud, asegurarse que esa mujer haya venido sana o saludable, y ellos duraban como esos 12 meses en observación de salud, porque procuraban entregarle al rey, ya ustedes saben, lo mejor de lo mejor. Entonces dice en el versículo 13 que la doncella, voy a ponerlo aquí para que lo veamos juntas. Aquí estamos. Ok. Estamos en el versículo 13. Dice, entonces la doncella venía así al rey luego de terminado ese proceso y todo lo que ella pedía se le daba. O sea, para esa noche todo lo que se pedía a nivel de ropa, de joyas o de ornamentos, de cosméticos, de lo que sea, se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, que estaba a cargo entonces de otro eunuco que era Sasgás, que era guarda de las concubinas. Recuerden que antes del encuentro sexual, pues son doncellas y luego del encuentro sexual pasan a ser concubinas. Y no veían más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. O sea, que era toda una preparación de 12 meses para una sola noche y que el encuentro con ese rey en esa sola noche era la que iba a decidir el futuro de esa muchacha. En este caso, como el rey era que estaba buscando reina, pues o era ser reina o era entonces volver a esa segunda casa con ese segundo eunuco que era nombrado Sasgás, y ya entonces pasaban al listado del concubinato. Y lo que estuvimos hablando ahorita, de que era prácticamente una viudez viva, porque ya si él no volvía a llamarla, y esa chica, por ejemplo, lo que tenían 20 años, 18 años, ya toda esa otra vida, lo que le quedaba, no iba a tener ningún tipo de encuentro, ni afectivo, ni sexual, ni iba a casarse, ni nada, por haber ya estado y pasado por la habitación del rey. Así que luego de ahí, que viene lo interesante, cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, me gusta mucho aquí porque en ocasiones se hace referencia a que Esther era, tenía connotaciones de la diosa persa y todo eso, no, Esther también era
descendiente de, al igual que Mardoqueo, por eso eran familia. Así que cuando llegó Esther, quien la había tomado por hija Mardoqueo, y le llegó el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. A diferencia de las demás, que duraban 12 meses entre cosméticos y todo aquello, Esther también tuvo una preparación espiritual. Ella conocía acerca de Dios y conocía de que ella estaba ahí con un propósito. Así que ella le hizo, como le llamamos nosotros, un plus, le hizo un extra de también ir preparándose para que cuando llegara ese momento, como ella sabía el futuro que depararía el que el rey no le hiciera caso, pues ella se puso en las manos del Señor para que Dios pusiera gracia en ella. Y lo primero que hizo fue que puso gracia en el eunuco, que era la mano derecha del rey en ese harén. Por lo tanto, ella supo, ella no procuró nada, es decir, como para ella, pero pudiera ser que ella le dijo cómo me visto, cómo me pongo, o sea, qué cosas le gustaba al rey. En vez de ella dedicarse a ver lo que ella quería, ella procuró que Gai le dijera qué le gustaba al rey, porque la intención, el objetivo era que el encuentro fuera lo más exitoso posible. Entonces, me llama mucho también la atención que ellos, y lo voy a leer aquí en esta parte, que ella ganaba el favor de todos los que las veían. Y es muy interesante porque independientemente de lo que tengamos o hagamos o lo que sea o lo que sepamos, podemos ser muy conocedores, muy conocimiento y muchas cosas, pero el favor y la gracia de Dios es lo que va a marcar la diferencia. Y a mayor gracia y favor recibimos de Dios, más debe ser la humildad, más debe ser la empatía para con los demás. Porque déjenme decirle que estuvimos viendo en el primer capítulo que va a llegar un momento de que alguien está preparando un espacio, un entorno o algo para que nosotras sea la que entremos. ¿Ok? Pero nosotras también actualmente en lo que estamos haciendo, estamos preparando, estamos haciendo la antesala para que otra entonces disfrute de eso que estamos haciendo. Así que en ambas circunstancias tenemos que ser humildes. Si estamos en un lugar, si estamos en una asignación, hacerlo con la excelencia que se merece, como para el Señor, porque no siempre necesariamente vamos a estar ahí. Y el que venga debe ser bendecido y debe ser instruido en eso que nosotras formamos parte primeramente. Pero cuando Dios haga un movimiento, de esos movimientos que suele hacer, y nos coloque a nosotros, entonces también nosotras podamos ser humildes y honrar y respetar a esa persona que estuvo antes de nosotras, que gracias a esa persona entonces podemos hacer lo que estamos haciendo de la manera que estamos haciendo, porque ambas posiciones son igual de importantes. Saludo aquí a Elisa. Gloria a Dios desde el lugar de trabajo, excelente. Gloria a Jesús. Así que, siguiendo ya con esto para concluir, pues fue Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey, que esta es una de las citas bíblicas más importante, vamos a decirlo así, más importante es que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza e hizo reinar en lugar de Vasti. O sea, gracia es una cosa, pero benevolencia, que tú hagas que otro quiera ser bueno en algo, quiera hacer algo bien, eso también es muy de tomar en cuenta. Y me llama mucho también la atención que él la amó por entre todas las demás vírgenes. Señores, no sé en qué número de posición le correspondió ir a Esther, pero después que Esther fue,
las demás ni tuvieron la oportunidad de encontrarse con el rey. O sea, puede llegar un momento en el que algo esté ocurriendo a su alrededor hasta que usted llega. Y después que usted llega ya, el asunto es con usted. Dios lo quiere hacer con usted. Y por eso entonces somos elegidas para una asignación específica de parte de Dios. Y no solamente eso, le puso la corona. O sea, él como que no dudó, vamos a decirlo así. Él inmediatamente supo que iba a ser ella. Y si bien es cierto que ellos pues tuvieron un encuentro, como ya nosotros muy bien conocemos, sin haber contraído matrimonio, pues es importante también resaltar aquí en favor de Esther que era una decisión que él no estaba en el control de ella. Sin embargo, al parecer, para luego yo volver a intimar, se hizo necesario que se casaran. Y es un detalle que descubrí mientras estaba estudiándolo. Así que aquí, miren, por ejemplo, que fue lo que acabamos de ver, que es una película muy conocida. Y no solamente eso, sino que también en el 18 dice que hizo gran banquete con todos los príncipes y siervos, o sea, todo el mundo. ¿Y cómo le llamaron a ese banquete? El banquete de Esther. Y disminuyó los tributos de las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. En ese tiempo, cuando un rey se casaba o cuando nacía un nuevo hijo o cuando se ganaba una batalla, el rey ponía a disposición hombres que salían al pueblo y le regalaban cosas al pueblo como fruto de la alegría de lo que se había conquistado o de lo que se había hecho. Se daban especias, se daban ganados, se daban monedas de dinero y muchas cosas más. O sea que la unión, no había bien iniciado esta unión matrimonial y ya el pueblo estaba siendo bendecido y ellos no sabían hasta qué punto iban a ser bendecidos de la mano de Esther y de Dios por medio de Esther. Ese banquete, ustedes saben que cuando leemos la palabra de Dios podemos también hacer mucho tipo, o sea, el rey, pero no el rey humano, sino verlo como el rey celestial, nosotras vernos como Esther, saber identificar quién es Basti, saber identificar que Hegai viene siendo el tipo del Espíritu Santo en el palacio, pero Mardoqueo es el Espíritu Santo durante toda su vida que moldeó ese carácter. Este banquete es como el banquete que el padre va a tener con su novia a la iglesia. O sea, uno pudiera hacer esa tipología porque todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es tipo de Cristo y de lo que ha de acontecer con él, tanto cuando él llegara físicamente al mundo, como también esas promesas que están guardadas para un tiempo determinado. Así que ya luego de ahí, pues hizo el gran banquete y cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, esto quiere decir como que ellas fueron movidas de un lugar a otro y en ese movimiento, pues Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Y déjenme decirle que muchas personas dicen, no, pero ella se vino a casar con otro que no era del pueblo ni de la nación de ella. No, mira cómo ellos se quedaron ahí en vez de haber vuelto a su tierra. Esto me pasa como nos pasó con Ruth. Si Noemí se hubiera quedado, otra cosa fuera, pero ella tuvo que moverse a los campos de Moab y ahí su hijo conoció a Ruth y ya conocemos la historia. Pues este es a la inversa, ellos en vez de regresar, pues se quedaron bajo las condiciones que fueran, pero Dios estaba al control de todas las cosas. Y aunque Esther seguía en el palacio y como fue instruida durante todo un año de cómo debían de hacerse todas las cosas, su corazón todavía permanecía en obediencia a aquel que la había educado, conforme a los principios, conforme a lo que era lo correcto. Así que ya en la parte final nos damos cuenta que en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, porque él no se despegaba prácticamente de ahí,
Se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos más del rey, que participaban en lo que era la guardia de la puerta, y ellos procuraban poner mano en el rey Asuero. Algunos estudiosos plantean que era matarlo y otros que era simplemente dejarlo muy mal herido para hacer ver como la debilidad de su reino. Y cuando Mardoqueo entendió de qué se trataba todo esto, entonces lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto, y por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Lo primero es que el rey estaba escuchando consejo de Esther, y en ese tiempo no se escuchaba consejo de mujeres, eran los hombres los que tomaban la decisión, pero él escuchó lo que ella tenía para decirle. Y Mardoqueo, antes de decirle lo que estaba pasando, había recabado todas las evidencias posibles para que cuando llevaran eso al caso del rey se dieran cuenta de que era así. Y en el estudio de ayer me llamó la atención porque hacían la pregunta que por qué si Esther se cambió un nombre persa, Mardoqueo no. Y les explicábamos que no era necesario que él ya se cambiara porque ella tuvo la oportunidad de presentarlo como él era. Y de hecho ahí es que luego vamos a ver en el capítulo 3 cómo él entra en toda la dinámica de la historia. Tiene aquí, Elisa tiene algunos comentarios, voy a leerlos y con eso vamos a concluir. Dice, las estrategias que le dio el encargado fueron vitales. Él conocía los gustos del rey y cómo era su personalidad, qué le gustaba y qué no. Esther fue equipada no solo con la gracia, sino con el conocimiento. Eso es así. Y nos vamos a dar cuenta al final cómo esto trasciende a nuestras vidas también. ¿A quién tenemos que nos dé las estrategias de cómo manejarnos y de cómo guiarnos día a día? Es el Espíritu Santo. Ellos no contaban con la tercera persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento a nivel, vamos a decirlo así, operativo como ahora. Claro que el Espíritu de Dios se movía, pero ahora el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, de que nos justifica, nos adopta, nos regenera, nos santifica, eso hace que nosotras estemos mayor equipadas para poder estar correctas delante de la presencia del Rey y poder influir en el resto de las personas, no en base a nuestro conocimiento propio o a nuestras habilidades, sino a la sabiduría que viene del cielo. Así que, bueno, mañana tenemos una entrega muy especial. Yo sé que algunas han visto ese libro y todo, pero si quieres saber lo que es, bueno, pues busca o conéctate con nosotros mañana a las 10 de la mañana y ya sabrás de qué es todo esto. Si es la primera vez que vienes a este video, pues entonces puedes ir viendo cada uno de las demás entregas que hemos tenido. Y si estás aquí pero no has empezado, nunca te has reunido con nosotras los lunes a las 8, pues entonces escríbenos por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram o en Facebook y así te damos el link de acceso y puedes compartir con nosotras. Créeme que es una bendición bastante extraordinaria poder ver desde las experiencias de las demás cómo este libro ha hablado a sus vidas. Así que por el momento es cuanto hemos concluido este segundo capítulo. Se ve muy prometedor el libro y gloria a Dios, damos las gracias al Señor porque por medio de su palabra habla nuestras vidas. Así que ya saben, no veo más comentarios. Saludo a las que se han conectado pero que no han podido escribir. Bendiciones y paz. Nos vemos.